Supercrack Estrella presenta La Bruja de Lancaster y su bolsa para viajar en el tiempo. El bolso de los dioses representado en Mesoamérica, Sumeria y Göbekli Tepe. Es el mismo que podemos ver en la Bruja de Lancaster. Tres objetos parecidos en tres culturas diferentes y en épocas distintas: Göbekli Tepe en Turquía, 12.000 años, Sumeria, 4.500 años, y Olmecas, 3.200 años. La similitud de los objetos artefactos separados en el tiempo y en el espacio, plantea varias interrogantes. ¿Qué son esos objetos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué aparecen en civilizaciones tan diferentes y separadas por miles de kilómetros y miles de años de diferencia? ¿Son una muestra del mismo conocimiento en épocas y lugares distintos? ¿Quién transmite ese supuesto conocimiento? El monolito, veréis, hay tres figuras iguales con forma de bolso, por llamarlos de alguna manera. Esta especie de bolsas no son algo que aparezca aquí por casualidad. De hecho, es algo que se repite en diferentes culturas ancestrales y de diferentes zonas del planeta. Partiendo de la base de estos objetos, el Göbekli Tepe tiene una antigüedad de aproximadamente 12.000 años, parecen una especie de recipientes tallados en la piedra, que sin duda alguna, al estar en la parte de arriba del monolito y teniendo el tamaño que tienen en base a la roca en sí misma, deberían ser lo suficientemente importantes como para dejarlos tallados para la posteridad. Pero resulta que si nos trasladamos unos miles de años, nos encontramos con el mismo objeto en la cultura sumeria. Los dioses representados portaban el mismo objeto tallado en piedra 5.000 años antes. Este dios sumerio representado en esta imagen también tiene el mismo objeto en su mano. Aunque la distancia entre Göbekli Tepe y la antigua Sumeria era relativamente pequeña, sí que los separan aproximadamente entre 6.000 y 7.000 años. Es más, esta imagen representa a un dios, y a la pieza original se le calculan aproximadamente unos 4.500 años. De ser así, la diferencia entre las dos es de unos 7.000 años. La cultura olmeca se desarrolló en Mesoamérica aproximadamente entre 3.000 y 900 a.C. y aparece el mismo objeto. Se supone que estas culturas, por diferencia entre años y distancia, no debían conocer absolutamente nada entre ellas. Cuando diferentes culturas de la antigüedad, separadas entre ellas miles de años, representan a sus dioses de formas similares y llevando los mismos objetos, para mí, deja de ser una casualidad y pasa a ser una causalidad. Y eso es lo que sucede con las bolsas que portan los dioses antiguos. En muchísimas representaciones de la antigüedad, las llevan. Empezamos por Göbekli Tepe, ya que se encontró esta representación en uno de los monolitos. Estas ruinas, que se encuentran en Turquía, en apariencia, no deberían tener ningún nexo en común con Sumeria, pues a tenor de estas bolsas representadas en este monolito, son las mismas que se representan en muchos de los dioses de Sumeria. Lo cierto es que en la antigua Sumeria, no son pocos los dioses representados con estas bolsas. Parece que eran dispositivos para viajar en el tiempo. En agosto de 1612, 10 personas fueron acusadas de brujería y condenadas a muerte. El testigo clave en el caso fue una niña de 9 años, y 3 de las personas ejecutadas como resultado de su testimonio fueron su propia madre, hermana y hermano. La locura de la casa de brujas se extendió por toda Europa durante el siglo XVII, con James I de Inglaterra y Vi de Escocia trayendo consigo la locura de la corte danesa después de su matrimonio con Ana de Dinamarca en 1589. Su primera víctima fue Agnes Sampson, cuyo despojado y el fantasma torturado, Bald Agnes, se dice que ronda el palacio de Holyrood, y algunos creen que es la inspiración detrás de las Weird Sisters en Macbeth de Shakespeare. En el palacio de Holyrood encontré lo que parece ser un ser dimensional de luz, encontrado con el Google Earth. Está en un ventanal gigante. Dinamarca tiene una larga historia de cacerías de brujas y juicios de brujas, y cuando James visitó el país se obsesionó con erradicar a las brujas. Cuando trajo a Anne de Dinamarca a Escocia, se vieron atrapados en una terrible tormenta y James lo tomó como una señal de que una bruja había intentado sabotear su viaje y asesinar al rey y a su nueva reina. Agnes se convirtió en la primera víctima de James, y el rey insistió en estar presente para presenciar la tortura que sufrió Agnes antes de que finalmente fuera declarada culpable y ejecutada en Edimburgo el 28 de enero de 1591, con el cuerpo destrozado.
Al igual que el resto de Europa, el castigo por ser declarado culpable de brujería en Escocia era ser quemado en la hoguera en lugar de ser ahorcado en Inglaterra y Gales, y gracias a la fascinación de James, la fiebre de las brujas se extendió por Escocia mucho antes de que alcanzara el grado de eventualmente lo haría en Inglaterra, cuando Isabel I murió en 1603 y James asumió el trono como James I de Inglaterra, trajo consigo sus sospechas. 6 años antes incluso había escrito su propio libro sobre la importancia de cazar brujas, Daemonologie, que destacaba la importancia de perseguir a las brujas en una sociedad cristiana. Aunque tal vez menos brutal que el Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas, publicado en Alemania 110 años antes, seguía siendo un libro peligroso que condujo a algunos, como el hombre que más tarde sería conocido como el general cazador de brujas, Matthew Hopkins, a creer que tenían derecho a acusar y torturar a sus vecinos hasta que se vieron obligados a admitir los cargos en su contra. El propio James abogó por la importancia de castigar solo a los culpables, pero al torturar y matar a tantos él mismo ya había sembrado el miedo en todo su país y dado el ejemplo de cómo era una casa de brujas. En 1612, el frenesí de la casa de brujas llegó a Lancashire en lo que se convertiría en los juicios de brujas más infames de la historia inglesa. Los juicios de brujas de Pendle. Lancaster tiene una historia larga y oscura para una ciudad relativamente pequeña, no se le otorgó el estatus de ciudad hasta la década de 1930, y el castillo de Lancaster todavía se usaba como prisión hasta 2011, 399 años después de que sus ocupantes más famosos estuvieran allí. De hecho, Lancaster ahorcó a la mayor cantidad de personas en Inglaterra, solo superada por Londres, lo que le dio el apodo de la ciudad colgante. En el castillo de Lancaster, podemos ver gracias al Gogleard muchos orbes, almas que quedaron atrapadas en ese lugar que se manifiestan en forma de orbes en el castillo de Lancaster. Durante muchos años antes de los juicios, Elizabeth Southerns, más conocida como Demdike, fue considerada una bruja por muchos en su área local. Vivía con su hija, Elizabeth de Vise, y los hijos de Elizabeth, James, Alison y Jeanette, y no se consideraba inusual que toda la familia creyera en la magia y que pudieran usarla. Durante mucho tiempo, bruja no significaba necesariamente maldad, y a menudo podía usarse indistintamente como un término para una sanadora o una mujer sabia, y aunque Demdike y su familia habían recibido acusaciones de sus vecinos de lanzar maldiciones antes, fue un evento en marzo de 1612 que llamó la atención del juez de paz de Pendle, Robert Noel, y selló el destino de la familia. El 21 de marzo de 1612, la nieta mayor de Demdike, Alison de Vise, se dirigía a Trowden Forest cuando se encontró con un vendedor ambulante de Halifax llamado John Law y su hijo Abraham. No está claro si tenía la intención de comprarlos o se los robó, pero Alison le pidió algunos alfileres a John. Los alfileres de metal a menudo se asociaban con la brujería en el siglo XVII, en particular con la magia del amor, y tal vez por eso Alison los quería. No tenemos forma de saber si John se negó a dárselos porque creía que era una bruja o porque no quería meter la mano en el fondo de su mochila para una transacción tan pequeña, pero de cualquier manera, Alison pidió alfileres y John Law dijo que no. Este sería el principio del fin para Alison. Alison maldijo al buhonero antes de que los dos se fueran por caminos separados, solo para verlo tropezar y caer momentos después. Hoy en día percibiríamos esto como una desafortunada coincidencia. Aunque no podemos estar 100% seguros, la mayoría de los historiadores creían que John Law sufrió un derrame cerebral después de su intercambio con Alison. Sorprendentemente, no hubo una acusación inicial contra Alison por haber causado la enfermedad de John Law. De hecho, fue la propia Alison quien estaba convencida de sus propios poderes y sintió una inmensa culpa por lo que había ocurrido, tanto que acompañó a Abraham Law al lado de la cama de su padre para suplicar su perdón e intentar revertir la maldición que creía haber puesto sobre él. Su creencia en su propia capacidad para causar daño a otros a través de la brujería significaba esencialmente que estaba admitiendo el crimen, y fue esto lo que llevó a Alison, Elizabeth y James de Vise a comparecer ante Robert Noel el 30 de marzo de 1612. A principios de 1612, nadie duda, inspirada por el anticatolicismo de James I y la preferencia del norte de Inglaterra por las viejas costumbres, se ordenó a cada juez de paz de Lancashire que recopilara una lista de recusantes en la zona. Con la asociación de la brujería con el catolicismo, un conjunto exitoso de juicios y ejecuciones de brujas haría que Noel fuera increíblemente popular a los ojos del rey, así que cuando Alison de Vise, llena de culpa, admitió que había vendido su alma al diablo y le ordenó dejar cojo a John
Noel tenía entre manos el caso más jugoso de su carrera. Esta no fue una familia que se mantuvo unida en tiempos de crisis. El hermano de Allison, James, le dijo a Noel que su hermana también había confesado haber hechizado a un niño local, y aunque no hay constancia de que Elizabeth haya intentado defender a sus hijos, le dijo a Noel que su madre, Demdike, tenía una marca en el cuerpo que se parecía a una marca de brujas, prueba de que el mismo diablo había hecho un pacto con la anciana. Ya sea que se vio atrapada en el frenesí sin realmente considerar las consecuencias o que era inherentemente vengativa, lo que parece difícil de creer en una niña tan consumida por la culpa, Allison luego acusó a Anne Whitley, conocida como Chattox, y a su hija Anne Redfern de la brujería. Chattox era la matriarca de otra familia Pendle asociada con la brujería, y las dos familias se despreciaban mutuamente. Allison pudo haber creído que Chattox y Anne eran realmente brujas, o simplemente vio la oportunidad de vengarse. Acusó a Chattox de asesinar a 5 hombres, incluido su padre John Devise, quizás como recompensa por un caso en 1601 cuando un miembro de la familia de Chattox irrumpió en la casa de Devise, Malkin Tower, y robó algunos bienes. Demdike, Chattox y Anne Redfern fueron convocados para comparecer ante Noel el 2 de abril de 1612. Aunque vulnerables, tanto Demdike como Chattox eran ciegos y tenían 80 años en ese momento, ambos admitieron haber vendido sus almas al diablo. Anne se negaba a admitir tal cosa, pero, al igual que los Devises, esta era otra familia que creía en el todo o nada, pues su propia madre la acusaba de hacer figuras de barro con las que practicaba la brujería. Con 3 admisiones de culpabilidad, no sorprende que Noel enviara a las 4 mujeres, Demdike y su nieta Allison, y Chattox y su hija Anne, a Lancaster Castle para esperar un juicio oficial en las próximas audiencias. Tal vez esto hubiera sido el final, haber expulsado a 4 brujas de su ciudad sería un éxito para Noel, pero el Viernes Santo, 10 de abril de 1612, Elizabeth Devise organizó una reunión en Malkin Tower. Asistieron aquellos que simpatizaban con la difícil situación de la familia y, para alimentarlos, James Devise robó la oveja de un vecino. Cuando la noticia llegó a Noel y se llevó a cabo una investigación, 8 personas más que habían asistido a la reunión fueron acusadas de brujería y 7 de ellas fueron enviadas a unirse a las demás en el castillo de Lancaster. Elizabeth Devise, James Devise, Alice Nutter, Catherine Hewitt, John Bulcock, Jane Bulcock, Alice Gray, Jeanette Preston. Se dice que hay una invocación que es pronunciando sus nombres 3 veces en una noche de luna nueva, se abrirá una dimensión. Jeanette Preston vivía al otro lado de la frontera en Yorkshire y, por lo tanto, fue enviada a York Assizes para su juicio. Fue declarada culpable de brujería y ahorcada el 29 de julio de 1612. De los acusados, Alice Nutter fue apartada del resto por su clase. Si bien la mayoría de las personas involucradas en los juicios de Pendle eran campesinos, Alice era de una familia bastante rica en Rowley y, ahora viuda, era propietaria de su propia tierra. Hoy se cree probable que la vieron en Malkin Tower cuando se dirigía a otra reunión con un grupo de católicos locales, ya que se sabía que la familia Nutter era leal a la fe católica. Para mantener a salvo a sus compañeros católicos, Alice no dijo nada más que declararse inocente en su juicio. Los juicios se llevaron a cabo del 18 al 19 de agosto de 1612. A los acusados se les negaron los testigos para declarar su inocencia y, en un giro notable de los acontecimientos, el testigo clave de la acusación fue la hija menor de Elizabeth Devise, Jeanette Devise, de 9 años. Por lo general, un niño de 9 años no habría sido utilizado como testigo clave en un caso como este, pero en Daemonologie James primero argumentó que, al tratar de castigar a las brujas por sus crímenes, era aceptable torcer las reglas normales de proporcionar pruebas en un juicio por brujería. La historia le ha dado a Jeanette Devise una mano poco amable. Desde 1612, a menudo se la recuerda como una niña malvada que se volvió contra su propia familia, lo que parece una acusación particularmente injusta cuando tantos miembros de su familia ya se habían acusado entre sí de los delitos que llevaron a los juicios en primer lugar. Y es cierto que no parecía haber ninguna cercanía o afecto dentro de la familia Devise. Jeanette fue maltratada por el resto de su familia, pero nunca sabremos con certeza si fue el disgusto por su familia o, más probablemente, la presión de los adultos que la usaban como testigo lo que la hizo decir: "Mi madre es una bruja y yo sé que es verdad. He visto su espíritu en la semejanza de un perro marrón, al que llama Bol". El perro le preguntó qué quería que hiciera, y ella respondió que le pediría que la ayudara a matar.
Cuando Genet apareció en la sala del tribunal, Elizabeth de Vise le gritó hasta que la obligaron a sacarla de la sala para que se pudiera escuchar la evidencia, sabiendo que cualquier palabra que estuviera a punto de salir de la boca de su hija menor sería la que la condenaría a ella y a ella. El resto de su familia a la muerte. James de Vise también acusó a su madre de brujería, alegando que la había visto hacer una figura de arcilla de una de sus víctimas y, a su vez, fue acusado de brujería por el testimonio de Genet. Allison siguió admitiendo su culpabilidad y el viejo Denby, que no se presentó en el juicio, había muerto en las horribles condiciones del castillo de Lancaster mientras esperaba las audiencias judiciales. Al final del juicio, la única persona declarada inocente fue Alice Gray, los 9 restantes fueron ahorcados el 20 de agosto de 1612. Genet de Vise desapareció de la historia hasta el 24 de marzo de 1634, cuando una mujer llamada Genet de Vise se convirtió en una de las 20 juzgadas en Lancaster por el delito de brujería, acusada del asesinato de una mujer llamada Isabel Nutter por un niño de 10 años llamado Edmund Robinson, aunque Robinson admitió más tarde haber fabricado su evidencia y los 20 no fueron ejecutados. Se cree que Genet terminó sus días de la misma manera que Demdike, muriendo en el castillo de Lancaster. A pesar de haber sido indultado, no existe un registro oficial de la muerte de Genet, pero según un registro del 22 de agosto de 1636, todavía estaba encarcelada. En 2012, Lancashire conmemoró 400 años desde los juicios, un momento en que la creencia y la histeria llevaron a uno de los períodos más oscuros de la historia de Lancaster. En Rowley se inauguró una estatua de Alice Nutter del artista local David Palmer, parece la cara de un reptiliano. Desde entonces, Lancashire se ha llamado Condado de Brujas, e incluso en la Universidad de Lancaster, una de sus universidades lleva el nombre de Pendle con una bruja en su escoba como logotipo. Por supuesto, en estos días el área ahora se deleita con su pasado de brujería. Las tiendas anuncian sus productos con nombres o decoraciones brujas. El pequeño pueblo de Rowley tiene una estatua de uno de los acusados, Alice Nutter, e incluso la ruta de autobús local a Manchester tiene el apodo de Mixway, con autobuses individuales llamados después de algunas de las brujas involucradas. Cada año en Pendle ve hordas de personas subiendo vestidas con atuendos apropiados, para disgusto de la iglesia local. Sin embargo, se podría argumentar que las brujas de Pendle fueron solo el ejemplo más famoso del asombro y sentimiento sobrenatural que la gente de la colina ha tenido desde que el área ha estado habitada. Durante mucho tiempo se creyó que estaba acechada por fantasmas y espíritus. E incluso hoy en día los cazadores de fantasmas han hecho una línea recta aquí. Hay escenarios singulares, como satinados por una dimensión de lo extraño, lo telúrico e incluso lo espiritual. Pendle Hill es uno de esos lugares donde la increíble belleza natural entreteje un pasado de leyenda, donde la tragedia y la brujería forman un manto único para todo curioso y amante de las leyendas. Desde entonces a Pendle Hill le llamaron la colina de las 12 brujas, una colina con una belleza natural increíble y que entreteje un pasado de leyenda donde la tragedia y la brujería formaron un manto único para todo curioso y amante de las leyendas. En esta época, existía un pequeño poblado que hacía vida en este cedro aislado, demasiado aislado quizá del mundo, y de lo que se consideraba civilizado. La ciudad de Lancashire veía a Pendle Hill como un agujero donde lo salvaje, la violencia y el sexo, campaban con total libertinaje, como el nubarrón tormentoso que todo el mundo teme, y que se aloja en la cima de una montaña. Los pueblos que rodeaban la colina de Pendle Hill veían a aquella gente con pavor, como salvajes paganos que vivían en una dimensión aparte, con sus normas y sus leyes. Las mujeres de Pendle Hill, como ya puedes imaginar, tenían su propia sabiduría, la sabiduría de la naturaleza, de los ciclos de la luna, de las artes de sanación a través de las plantas, de los frutos, del veneno de los insectos. A bruja de Lancaster. En 1921, Phila Helul se adentró en las montañas cerca del condado de Berks, Pensilvania, con su cámara fotográfica plegable Kodak modelo G en busca de la legendaria bruja de Lancaster. Cuando Helul regresó a casa le dijo a su esposa Elsie que había encontrado a la bruja, le tomó la foto y después colapsó repentinamente. Helul murió 24 horas después de haber regresado a casa. Cuando las fotos fueron reveladas, después de esta foto, cada foto del rollo estaba negra. Se cree que esta es la única foto que se conoce de la bruja de Lancaster. ¿Cómo se podría explicar que las milenarias imágenes sumerias que muestran a los dioses Anunnaki llevando un misterioso bolso también están al otro lado del mundo, representados por las antiguas civilizaciones mesoamericanas? ¿Qué es ese misterioso bolso de los dioses? En las antiguas representaciones sumerias de los Anunnaki, ellos llevan un misterioso bolso en su mano.
También está presente en varias culturas de América y en Göbekli Tepe. ¿Coincidencia? Similitudes entre civilizaciones antiguas. Hay evidencias convincentes, encontradas en el último par de décadas, que han demostrado que la humanidad es una especie con amnesia. Los innumerables descubrimientos realizados en todo el mundo nos han obligado a cuestionar todo sobre el origen de la humanidad, las culturas antiguas y la historia en general. Poco a poco y pieza por pieza, hemos estado explorando y reuniendo pequeñas partes de un rompecabezas masivo que nos han conducido en la dirección correcta cuando se buscan respuestas a las que los estudiosos de la corriente conservadora no han podido responder plenamente de una manera convincente. ¿Cómo puedes explicar las innumerables similitudes entre las civilizaciones que habitaban la Tierra hace miles de años, que estaban separadas por decenas de miles de kilómetros? ¿Por qué casi todas las culturas antiguas de la Tierra decidieron construir pirámides? ¿Y por qué tantas pirámides son similares? Es como si casi todas las civilizaciones antiguas siguieran el mismo modelo de bolso ancestral. Es como si de alguna manera, las culturas antiguas estuvieran interconectadas hace miles de años. Uno de los enigmas más interesantes y alucinantes puede remontarse a la antigua Mesopotamia, generalmente conocida como la cuna de la civilización, donde un misterioso motivo ha llevado a muchos autores a cuestionar la historia como se nos ha enseñado. Elementos y objetos curiosos. Los antiguos sumerios representaban los antiguos Anunnaki con elementos curiosos. Dos de los objetos más interesantes vistos en las antiguas deidades sumerias eran el reloj de mano, visto en casi todas las representaciones, y el misterioso bolso llevado por los dioses. Curiosamente, si viajamos miles de kilómetros alrededor del mundo desde Mesopotamia a las Américas, veremos que los antiguos mayas, los aztecas y otras civilizaciones antiguas utilizaron el mismo motivo cuando representaban sus deidades. Además, si viajamos a Egipto, veremos que el símbolo de Ankh también fue llevado por los dioses como el bolso de misterio en la antigua Mesopotamia y las Américas. ¿Por qué las antiguas civilizaciones de América, Egipto y la antigua Mesopotamia representaban sus deidades con un misterioso objeto en la mano? ¿Es posible que todas las culturas antiguas en América, Egipto y Mesopotamia fueron visitadas por los mismos dioses? ¿Representados en una forma humanoide? Curiosamente, los antiguos Anunnaki fueron casi siempre representados en una forma humanoide, a pesar de que numerosos rasgos indican diferencias claras entre los Anunnaki y los seres humanos ordinarios. Las características faciales de los antiguos dioses Anunnaki siempre estaban bien ocultas gracias a las grandes barbas. Así como los antiguos sumerios representaban sus deidades en un humanoide, los egipcios antiguos y las diferentes culturas en las Américas hicieron lo mismo. En el sitio arqueológico de la Venta, encontraremos una estela de piedra que representa al antiguo dios mesoamericano Quetzalcóatl, que curiosamente tiene en la mano el mismo bolso que vemos en las antiguas representaciones sumerias los gigantes de Tula. Pero la Venta no es el único sitio en México donde se encontró la curiosa representación. Si viajamos a Tula, un importante centro regional que alcanzó su apogeo como capital del imperio tolteca entre la caída de Teotihuacán y la subida de Tenochtitlán, encontraremos sus masivas estatuas atlantes. Y si observamos más de cerca podemos ver que una vez más el misterioso bolso está presente, un poco diferente pero igualmente se ve bolso, aunque otros estudiosos dicen es un arma. Los Abgal. En sumerio se les llamaba Abgal y en acadio Akkayú. Parece ser que eran los 7 sabios antiguos mitológicos, detentadores de un saber muy alejado en el tiempo, ajeno al mundo humano, que en tiempos antediluvianos salieron del mar para revelar a los hombres la ciencia, la sociedad y el arte. Sin embargo, desde muy pronto se asociaron a ellos otros 4 Akkayú de origen humano, posteriores al diluvio. En ellos se unía la ciencia y la sabiduría. Según la descripción que nos ofrece Beroso, sacerdote de Bel-Marduk de Babilonia, que vivió en la segunda mitad del siglo III y la primera mitad del siglo II a.C., siendo contemporáneo de las conquistas de Alejandro Magno, los Akkayú tienen el aspecto de monstruos marinos, genios benéficos y protectores, criaturas primigenias nacidas de las fuerzas primitivas, que salen fuera del agua para mezclarse entre los hombres, siendo maestros de la purificación mediante el agua. Göbekli Tepe. Si viajamos a Göbekli Tepe, situado en una colina remota en el sur de Turquía, encontraremos la misma cosa. Göbekli Tepe es uno de los más antiguos, si no más antiguos, templos megalíticos antiguos de nuestro planeta. Allí, intrincados pilares de piedra maciza dispuestos en un conjunto de anillos, están altos y orgullosos diciendo una historia milenaria cuando antiguas civilizaciones diferentes gobernaron sobre el planeta. Se creía que las piedras masivas habían sido talladas por cazadores-recolectores neolíticos
paleolíticos hace unos 12.000 años, aunque la evidencia reciente apunta hacia el hecho de que el misterioso templo, que consta de 3 enormes círculos de piedra, fue deliberadamente enterrado por una razón desconocida en el pasado lejano. Después de 13 años de excavación, los arqueólogos que investigan el sitio antiguo no han podido recuperar una sola herramienta de corte de piedra. Nadie ha podido comprender cómo la antigua humanidad erigió algunas de las más grandes obras de piedra del planeta. La presencia de la misteriosa bolsa, llevada por los dioses, indica que estas dos culturas se conectaron de una manera misteriosa. ¿Por qué las culturas antiguas representaban a sus dioses portando ese bolso misterioso? ¿Qué había dentro? Y lo más importante, ¿cómo es incluso posible que el bolso misterioso está presente en diferentes civilizaciones de todo el mundo, que según los estudiosos conservadores nunca fueron conectados? ¿Qué pasaría si los antiguos Anunnaki, representados por los antiguos sumerios, y los dioses que visitaron las antiguas civilizaciones mayas, aztecas, toltecas y olmecas fuesen los mismos? ¿Qué cree sea todo ello, o qué represente o signifique este misterioso bolso? ¿Será solo una coincidencia que estos 3 lugares tengan estos detalles en común? ¿Qué podrían haber estado llevando los dioses que era tan importante que casi todas las culturas antiguas tenían que ilustrarlo? Algún tipo de bruja dispuso de estas bolsas para saltar en el tiempo. Muchos piensan que en estas bolsas guardaban algún tipo de pequeña máquina que les permitía atravesar portales o sencillamente trasladarse a otros lugares, pero que debían esconderlo dentro de algún objeto que les resultara familiar a los humanos que moraban por nuestro planeta en aquellos años. Hay una nota curiosa que se refiere al libro Crónicas de Akakor. Se relata lo siguiente: a menudo Lhasa estaba ausente con su disco volante. Visitaba a su hermano Samón. Volaba al poderoso Imperio del Este y llevaba consigo una extraña vasija que podía atravesar las aguas y las montañas. En el libro explican que Lhasa había descendido a la tierra con los dioses, que encontró unas tribus errantes y que les transmitió todos sus conocimientos y sabiduría. Luego explica que bajo su mando, aprendieron a cultivar la tierra y construyeron poderosas ciudades de piedra. Para aquellos que no lo sepáis, las crónicas de Akakor explican la historia del pueblo Uga Mongulala, en el Amazonas. Pero en el libro se datan, desde el 13.000 a.C., gran parte de la historia de Mesoamérica y Sudamérica. En teoría, existen ciudades espectaculares en el Amazonas que aún no han sido descubiertas debido a la propia selva amazónica. Vamos ahora a adelantar el reloj otra vez de nuevo, varios miles de años. Aún estamos en México, cuánto misterio esconde este increíble país. Pero ahora estamos en el siglo X de nuestra época. Allí, la cultura tolteca nos presenta una construcción impresionante. En la ciudad Tula de Allende, a tan solo unos 70 kilómetros de la Ciudad de México, nos encontramos con los atlantes, curioso nombre, ¿no? De Tula. Se trata de 4 figuras colosales, construidas de 4 bloques de piedra de basalto, cada uno de unos 4-5 metros de altura. Los bloques de piedra quedan ensamblados perfectamente los unos con los otros. Las figuras representan de nuevo al dios Quetzalcóatl en 4 formas distintas. Y dentro de la belleza del trabajo de los toltecas con las 4 esculturas, de nuevo nos encontramos con la bolsa, la que también representó la cultura olmeca. La podéis ver en esta foto, en las 4 estatuas y en la mano izquierda del dios. Pero sigamos nuestro recorrido, nos desplazamos ahora hasta Indonesia, a la isla de Sumba. Aquí tenéis un monolito en la isla de Sumba. Si lo observáis bien, veréis como más o menos a mitad de la representación tenéis la bolsa representada. Está al lado del dios que permanece sentado con las piernas medio cruzadas. Encima de la bolsa, tenéis una representación de un humano, muchísimo más pequeño que el dios que tiene al lado. De hecho, veréis que el humano tiene casi el mismo tamaño de la bolsa. No he podido encontrar la datación del monolito, pero la isla posee monolitos y tumbas ancestrales de índole megalítica, así que lo podéis calcular de manera aproximada para tener una idea de su antigüedad. Como veis, hemos viajado desde Turquía a Irak. De Irak a México. De México a Indonesia, y ahora vamos a hacer una parada en la India. Ya sabéis que la religión hindú posee infinidad de dioses, pero el principal es Brahma. En la religión hindú, el dios Brahma es el dios de todo. El dios de la creación. En una de sus manos, Brahma lleva vasija de barro llamada Kamandalu. En el Kamandalu, el dios de todo lleva la amrita. La amrita es el agua o el néctar de vida. Dentro de la vasija también se encuentra el esruba, que es el cucharón para derramar ese néctar de vida sobre el fuego, y de la sustancia que queda, es de donde nace la humanidad. Sin ser una bolsa estrictamente, de nuevo tenemos representado un dios con un objeto con un asa. En la religión hindú, además tenemos al dios Shiva.
que curiosamente está en CERN de Suiza, por esto pensamos que el CERN es una máquina del tiempo. De nuevo tenemos a un dios, no tan importante como Brahma, pero también representado con una vasija. En su caso, la vasija es llamada mudra. Shiva puede llevar el abhaya mudra, para la protección, o bien el varada mudra, para la concesión de bienes. En cualquiera de los casos, Shiva portará la vasija para conceder protección o bienes según el cántico religioso que se entone para él. He dejado para el final, la representación egipcia, o lo que se supone que es la representación del antiguo Egipto, de las bolsas de los dioses. Para muchos, en el antiguo Egipto, las bolsas en las manos de los dioses, quedaban representadas por el Anj. Para los que no lo sabéis, el Anj significa la vida, o también la cruz asada, pues lleva un asa para cogerla. No todos los dioses portaban el Anj, pero muchos de ellos sí lo llevan. Para los antiguos egipcios, el Anj representaba la inmortalidad de los dioses, pero al mismo tiempo, también representaba la búsqueda de la inmortalidad de los humanos. No en vano, muchas veces se colocaba un Anj sobre la boca de la persona muerta. Los dioses también la portaban para representar su sabiduría oculta, como la que enseñaron los ángeles caídos a los humanos. La cruz egipcia representaba una especie de llave que, más adelante se convirtió en el amuleto con el que los muertos podían abrir las puertas de la muerte para alcanzar finalmente, la vida eterna. Recordad que para ellos, la vida eterna era su objetivo principal en la vida terrenal. Como podéis ver, el hecho de representar a los dioses con bolsas en la antigüedad es algo que se sucede a lo largo y ancho de nuestro planeta. Hay otras culturas que no he nombrado por no extenderme, pero entre ellas, los hititas, unos 1700 años AC, eran los que más destacan. Cuando tantas culturas diferentes, a miles de kilómetros las unas de las otras, separadas miles y miles de años, representaban lo mismo, es por algún motivo siempre eran dioses, siempre venían del cielo, o aterrizaban en la tierra, la misma explicación, de maneras distintas, representando lo mismo, de la misma manera. Como os decía, esto no puede ser una casualidad. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.